Ok, pues buenas noches a todas. El día de hoy vamos a presentar a nuestra invitada Liliana Mejía. Voy a platicarles un poquito de ella. Ella es egresada de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es directora del Centro Fundamental en Guatemala. Nos estaba platicando que es uno de los más grandes en su país. Es conferencista y tallerista, docente y terapeuta de lenguaje, voz y deglución con más de 20 años de experiencia en distintos centros aplicando diversas metodologías basadas en evidencia científica y certificaciones internacionales que a través de todo este tiempo ella ha estudiado. Es exdirectora de proyectos de comunicación integral del Instituto Neurológico de Guatemala, ex catedrática de la Escuela de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de Guatemala, participando en el diseño, planificación y desarrollo de la Cátedra de Introducción al Lenguaje 1 y 2. Ella también tiene con bastante experiencia en afasia y es por esto que ella quiso participar con este tema. Pues muchas gracias y bienvenida, Liliana. Ay, no, gracias a ustedes, de verdad para mí es un honor, gracias a todas las que se van conectando, pues ya somos, ¿qué? 29, 30 las que estamos y a mí me da como, siempre es interesante, hablar entre colegas siempre es interesante y compartir experiencias, ese es el principal objetivo de esta reunión, es compartir experiencias. Espero que algo de lo que compartamos hoy se quede en su corazón y les ayude a hacer mejor nuestro trabajo a todas, porque yo todavía ahorita estaba platicando con Cian y con Cintia, que todos los días hay cosas nuevas. Entonces que probablemente de lo que yo sé, hay unas que sepan más y yo les voy a agradecer pues que entre todas hagamos de esto algo interactivo y algo bonito. Tú me dices, Cintia, cuando quieras que empiece a compartir. Adelante. Sí, adelante. Ok, entonces vamos a poner aquí, me dicen si lo pueden ver, por favor. Ya estamos. ¿Sí? Gracias. Sí, ya la vemos. Pues muchas gracias, Cintia y Cian, por la invitación y por aceptar mi participación con ustedes. Ya les dieron mi currículum ahí, Cintia, un montón. Entonces, ya todas tienen también acceso a la presentación, ya la pusimos en el chat desde antes de empezar. Y el tema que vamos a abordar hoy, pues, es la afasia, ¿verdad? La afasia es la pérdida del lenguaje en el adulto, aunque sabemos también ahora que puede haber ciertos grados de afasia en los niños. Yo antes era muy radical y decía que el afásico era únicamente un paciente adulto, sin embargo, pues sí, hay algunas condiciones que generan ciertos grados de afasia en los niños. Es una deficiencia de origen central, eso quiere decir que se genera directamente en el cerebro la lesión. No estoy hablando de nada periférico, sino que estoy hablando de que lo que se daña es adentro del cerebro, una parte del cerebro. Y generalmente las estructuras neuromusculares para la emisión del lenguaje están presentes, ¿verdad? A ver. ¿Cuál es su etiología? O sea, ¿qué puede originar una afasia? La afasia puede ser súbita, debido a un accidente cerebrovascular o un trauma, un paciente que tuvo un accidente. Contextual, o sea, ¿qué favorece la afasia? La hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad y la inactividad física. Entonces, todos estos pueden ser precursores de que en algún momento nosotros desarrollemos afasia. Y progresiva, hay enfermedades degenerativas, cáncer de cabeza y cuello, infecciones, Parkinson y Alzheimer principalmente, que tienen dentro de sus secuelas a mediano plazo la afasia. Esta es de las más interesantes porque hablábamos de presentar antes la normalidad o algo de cómo se genera el lenguaje, o sea, cuál es la fisiología o el orden en el cual lo hacemos, y han habido varios modelos. El primero fue el modelo que presentó Wernicke y Broca, y por eso es que las primeras afasias que se conocieron eran las de Wernicke y la de Broca. Estos estudios se hacían en cadáveres y por lo tanto en las personas que tenían lesiones cerebrales hacían la autopsia, sacaban el cerebro y analizaban pues cuáles eran las partes del cerebro que estaban dañadas y por qué el paciente presentaba afasia.
Luego vino el modelo de Wernicke y Wechswing, se llama, ¿verdad? Que ya está en desuso y que tiene mucho que ver con esta base que tienen aquí, porque fue el primer modelo que decía que el cerebro tiene 47 áreas y que esas 47 áreas se interrelacionan para poder producir el lenguaje. Y por último está el modelo de doble flujo, que es el que se conoce hasta estos años porque la neurociencia ha ido avanzando muchísimo y ahora ya todos los estudios se hacen en personas vivas. Entonces eso nos ha dado como que nuevos orígenes de estudio y nuevas formas de pensar cómo verdaderamente se produce el lenguaje. Entonces yo tenía que era un modelo bastante interesante, pero se los voy a cambiar porque hay un video que me gustó mucho y que creo que vale más la pena ver estos 3 minutos que yo explique esa parte. Entonces, hemos correlacionado distintas zonas, hemos mapeado distintas zonas que tienen que ver con el lenguaje. Esta es con la nueva pero forma. Desde el video anterior no hemos respondido a la pregunta de cómo funciona el lenguaje. ¿Ya? Entonces nos hemos centrado principalmente en este problema del mapeo, ¿ya? Que zonas se activan, pero no hemos visto nada de lo que respecta a de cómo funciona el lenguaje. Y entonces aquí vamos a ver algunos trabajos que nos dan luces, obviamente no está resuelto eso, que nos dan luces respecto a qué es lo que pasa en nuestro cerebro con el procesamiento del lenguaje. Entonces uno de los modelos más importantes que hay en esta área, que se llama el modelo de las dos corrientes principales, the Dual Stream Model, de la anatomía de cómo funciona el lenguaje. Entonces, básicamente, es que este es un modelo de tipo basado en evidencia y también computacional, que básicamente dicen, aquí no lo voy a describir tan en detalle, sino que vamos a ver como ciertas evidencias que ayudaron a construir este modelo. Básicamente dice este modelo del laboratorio de David Woppel, que está aquí, que existe una especie de vía dorsal, ya que está ejemplificada aquí en azul, que hace un mapeo de las representaciones sensoriales o fonológicas, ¿ya? En representación y de lo que tiene que ver con las representaciones motoras del lenguaje, ¿ya? La articulación de las palabras, por ejemplo. Y existe otra vía, una vía ventral que está aquí mostrado en color rosa, que representa las concepciones fonológicas conceptuales, es decir, aquellos conceptos como frase, como sentencia, ¿ya? Que son procesadas por estas zonas y son mapeadas aquí en ciertas zonas particulares del cerebro. Ahora vamos a ver un poco las evidencias que tienen que ver con este modelo, ¿ya? Entonces, les voy a compartir el link, pero lo que quería que vieran ahora, que vieran ahí las zonas rosadas y las zonas azules, es que en la presentación, en lo que ustedes tienen, ya no están todavía esas zonas, no están todavía descritas como lo tienen ahí. Y para mí es muy importante eso porque habla de cómo todos los días se va conociendo la forma en la que verdaderamente procesamos el lenguaje. Entonces es bien distinto a lo que solamente sabíamos de Wernicke y Broca y que ya ahí está el canal extra Silvia, la parte del, ay, se me olvidó. La parte Silvania, sí, o sea, la unión, el puente que está entre los dos, y eso era lo que conocíamos pues en mi generación, que era la parte de cómo se producía el lenguaje. Ahora entendemos que entran todos los sentidos, porque cada parte del cerebro funciona de manera conectada con las demás. Entonces es imposible que un paciente, que alguien no genere lenguaje, que no genera lenguaje más bien, es porque esta parte, ese camino, esa ruta está dañada, pero no solo en la parte anatómica de Wernicke, o no solo en esto era la circunvalación anterior, era lo que se me había olvidado, angular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ver lo que yo veo,
tiene que ver lo que yo escucho y tiene que ver aquí ahora, en esta zona que estaba marcando en el otro video, lo que yo siento a partir de esa palabra. Y esa es la interpretación completa que me lleva a mí a repetir una palabra o a tener una reacción motora, que puede ser la palabra verbal o puede ser una respuesta gestual. Pero no nos podemos quedar únicamente pensando con que, ay, sí, Broca es la que articula y Wernicke es la que comprende. Porque el circuito, o sea, la fisiología completa que va en esa vía es bien compleja y todavía, como les digo, sigue en estudio. La parte de la visión se activa más para la palabra escrita que para la palabra verbal. Sin embargo, en esta parte de Wernicke, donde nosotros tenemos todos los conceptos y todas las nociones, aún existe una subclasificación que nos lleva a pensar si lo que nos están diciendo es una oración, una palabra, y con qué lo conecto, con las experiencias previas. Y las experiencias previas aquí, si se dan cuenta, no está descrito todavía toda la zona límbica, porque la experiencia previa va a condicionar el tipo de respuesta que yo voy a dar al momento de escuchar la palabra. Si para mí genera dolor, si para mí genera sufrimiento, si para mí genera alegría, así va a ser la respuesta que voy a dar. Y por supuesto, la parte que la va a controlar es el área de Broca, junto con la corteza motora primaria, que va a organizar toda la musculatura oral, pero que también va a organizar de manera fonética y fonológica cómo voy a reproducir esa palabra, tanto en lo motor, en lo verbal, perdón, como en lo escrito. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Vamos bien ahí o me fui muy rápido con la fisiología? Pero es que creo que todas tenemos más o menos una noción de cómo funciona el circuito. Entonces, y que hay una correlación directa entre la parte que yo hablo y lo que yo puedo escribir, con lo que yo comprendo del lenguaje y lo que yo puedo comprender del texto escrito, ¿verdad? Eso también ya está más que evidenciado. Por eso es que en los pacientes afásicos evaluamos la lectura y la escritura. La diferencia entre tratar con adultos, y de aquí ya me voy a ir solo en la fascia con los adultos, que es mi experiencia, es que muchas veces su sistema alternativo de comunicación resulta ser la escritura. Por eso es que tenemos que verlo y no condenar a que porque no habla no puede escribir o no puede comprender la palabra escrita. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la fluidez del lenguaje. Nos va a evidenciar cómo está funcionando el área de Broca y nos va a evidenciar si el paciente verdaderamente dice lo que quiere decir. Yo tenía una paciente que le atropelló y quienes me han oído antes saben que siempre lo cuento, pero la atropelló un bus. Y entonces ella a todo le decía manzana. Y es una de las principales características que vamos a evaluar en una lesión de Broca, es que ella no logra coordinar su emisión vocal para que tenga el contenido que ella quiere emitir, sino que sale automático otra palabra. La parte de la comprensión, entender que esta es la parte sensitiva del lenguaje, o sea, es lo más sensible y es donde tenemos acumulado el léxico, todo lo que nosotros podemos entender, todos los campos semánticos, todo está alojado ahí. La repetición, que nos va a enseñar cómo está el circuito completo del lenguaje en base a la foto que les enseñé en la diapositiva anterior. Denominar nos va a dar su capacidad para nombrar objetos. De nuevo volvemos al área sensitiva, o sea, al área comprensiva. La lectura, que va a evaluar el área sensitiva, o sea, Wernicke, si lo quieren ver así, el área semántica y la atención sostenida a una tarea. La escritura, que va a evaluar el área de Broca, la memoria fonológica, la secuencia fonética, la planificación motora del lenguaje. Por eso evaluamos esas 6 áreas al momento de tener un paciente con afasia. Tipos de afasia están descritos un montón y en la presentación les voy a dejar este cuadrito. Porque yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero a mí en los hospitales todavía me pasa
que me llaman y me dice, licenciada, tiene una afasia de Wernicke, o licenciada, tiene una afasia de Broca, o licenciada, tiene afasia mixta. Entonces, ni siquiera a veces los mismos residentes o los mismos doctores se toman el tiempo de evaluar verdaderamente cuáles son las características del lenguaje y nos corresponde a nosotras como terapistas, al final, terminar de decir qué tipo de afasia tiene, ¿verdad? Y ella, incluso instruir a los mismos médicos, de decir, hey, no solo esas dos existen, pero ellos todavía están formados solo con esas afasias, con esas tres, ¿verdad? Porque es la mixta, la Wernicke y la de Broca. Pero Wernicke hay dos niveles, ¿verdad? Wernicke es en el primero, aquí están las cinco áreas, 6 áreas que les decía en la diapositiva anterior. ¿Qué voy a ver en la fluidez? ¿Cómo se va a manifestar su comprensión? ¿Cómo va a estar su denominación? ¿Cómo va a ser su lectura, la escritura y la repetición? Entonces, cada una de las afasias presenta características diferentes. Sí, voy a dejarles el cuadro porque me parece como redundante el que yo les describa cada una, si lo podemos leer aquí, y luego vamos a ir viendo un par de videos para que ustedes sean capaces de identificarlo, o quieren que se los diga uno a uno. No, va, Cintia, mejor así, o sea, que cada uno vaya leyendo lo que contiene, ¿verdad? Sí, ya con los videos igual íbamos clasificando. Ajá, exactamente. Entonces, siempre podemos regresar al cuadrito, si, ya que lo tienen ahí compartido, si quieren ahorita que veamos los videos, regresamos al cuadrito. Exactamente. Entonces, esto me parece muy importante porque, al menos en mi país, es muy raro que la terapeuta del lenguaje entre a la cama del hospital en intensivo, por lo menos a las 48 horas después del evento. Hay características afásicas que se modifican con la desinflamación del cerebro, con la absorción del derrame, si fue algo explosivo, si fue algo... es diferente. Si al paciente le hacen una craneotomía y el cerebro se inflama, cuando el cerebro se empieza a desinflamar, y entonces cambian las características. Por eso es que una de las cosas que sí vemos es cómo el mutismo se va modificando de 2 a 10 días, por lo menos en este tipo de afasia. Y en la mayoría de casos, después de un mes del evento, ya estamos viendo verdaderamente cuál fue el impacto del evento cerebral. Nosotros, al menos en Guatemala, repito, no tenemos mayores neurocirujanos intervencionistas. En los Estados Unidos sí, hay centros especializados que paran el evento desde que al paciente le está dando, pues entonces las lesiones son mínimas. Pero aquí generalmente tenemos que esperar 1 o 2 semanas para que esto se modifique. Entonces, aquí va. Perdón, regresé a la diapositiva. Terminamos de pensar en que solo existen 3 tipos de afasias, al darnos cuenta que si las contamos, aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque de conducción hay de 2 tipos. 7, 8, 9. Y ahora les voy a presentar otras más. Ay, Dios. Están las afasias subcorticales, que generalmente tienen que ver con una lesión de tálamo, que es algo más abajo y más adentro. ¿Sí? No es tanto el área sensitiva del cerebro y la fisiología como tal, pero generalmente no aparecen en las imágenes. Entonces los neurólogos tienden a decir que no tienen nada, que lo del lenguaje se les va a pasar, que es temporal. Y es cierto, generalmente se modifica muy rápido, y las lesiones de tálamo tienden a tener mayores evidencias en disfagias que en sí de afasias. Pero cuando uno hace un estudio tranquilo, se da cuenta que sí hay cosas que están pasando mal. Y ahorita yo he estado viendo mucha afasia subcortical después del COVID. Paciente que ha pasado mucho tiempo intubado, tiene afasias subcorticales que en algún momento saldrán al estudio, pero no han sido consideradas como una de las secuelas del COVID. Y sí hay afasias después del paciente que pasó, ni modo si tuvo un paro respiratorio.
Si estuvo con respiración asistida, ¿cómo no iba a tener un impacto a nivel neurológico? Yo no he leído nada que lo documente, estoy hablando simplemente por experiencia, porque me han llegado pacientes que solo consultan por disfagia, pero que después, al hacer el análisis, uno se empieza a dar cuenta de ciertas características que no corresponden al lenguaje espontáneo normal. Tenemos progresivas primarias, como decía antes, pacientes con ELA, pacientes con Parkinson, pacientes con Alzheimer, pacientes que tienen incluso a veces enfermedades de tallo, ahora que se les dio por decir que no tienen Parkinson, sino que tienen un parkinsonismo, no sé de dónde se sacan eso. Pero bueno, es un diagnóstico neurológico y una de las características es que el paciente no puede ver para arriba. Entonces son lesiones de tallo que van haciéndose progresivas y primarias, ¿verdad? Progresivas primarias porque es un hecho que el paciente va a tener afasia, ¿verdad? Se desarrollan gradualmente, en algunos casos, primero vemos que empiezan a hablar como borrachos, ¿sí? O sea, empezamos a ver una parálisis de lengua, empezamos a ver cialorrea, empezamos a ver problemas para tragar, y eso es porque la afasia empieza por la parte muscular a veces, y otras veces ya viene como consecuencia de una demencia senil. Una lesión cruzada en el hemisferio derecho. Esto es interesante porque el hemisferio derecho tiene mucho que ver con la parte semántica y la parte prosódica del lenguaje. Entonces, se presenta así en un 30% de los pacientes sordos, pero lo interesante con estas lesiones es que el paciente no es capaz de reconocer el tono emocional del otro y tienden a hablar como sin emoción, como que fueran aquellas grabaciones de los audiolibros que no manifiestan en ningún momento alguna alteración de la prosodia. Así. Entonces son lesiones que dicen, no, pero ella está hablando y ella comprende, pero y además la lesión fue del lado derecho, sí, pero este es un paciente que de verdad va a tener problemas más con el tono emocional y muy difícilmente reconoce también en el otro si uno está enojado, si uno le está hablando cantado, si uno le está hablando contento, no lo comprende, porque eso se maneja en el lado derecho. Y por último, pues que hay también afasias en personas bilingües, como vemos el bilingüismo en los niños, y es el problema en disociar la segunda lengua. El idioma más débil es el más afectado, ¿verdad? Y hay generalización en la rehabilitación. O sea, una vez yo levanto por ejemplo, que mi paciente hablara español e inglés, como nuestra lengua materna es el español, entonces conforme él va recuperando el español, recupera también el inglés, que es un poquito parecido a cuando tenemos pacientes con un bilingüismo, ¿verdad? Ustedes que sabemos que como desarrolla un lenguaje, va a ir desarrollando paralelo el otro, porque las funciones lingüísticas al final en el cerebro son similares. Antes de entrar al tratamiento, pues vamos a ver si quieren un par de videitos, por lo menos de Wernicke y de Broca, que son los más comunes, para que miren las características tan diferentes entre uno y otro. Vamos a ver dónde lo tengo. Lo tengo. Ay, lo tenía listo según yo. Y ahora no lo miro. Cuando ustedes aquí. Perdón, es que En Neuroventas 3. ya empiezan todos los anuncios de YouTube. Es el mismo profesor del video anterior. Vamos a... Pero... Aquí está. Sí, este es el modelo que les hablaba de Brodmann antes, de cómo se divide en 47 partes el cerebro. Y esta es una afasia de Broca. Broca, un caso clínico. Bueno, Ana,
Trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? Entonces estamos viendo en este video cómo hay dificultades para generar la palabra. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. No obstante, la terapeuta Solo construye puede frases de una o lograr dos guiar palabras, esto. sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Entonces la narradora hace el comentario apropiado, que ella sabe que tiene dificultades, Voy a decirla yo pero y no luego se tú la puede expresar. repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Muy bien, ahí lo dejamos. Está en el enlace de YouTube para que te puedan Y este es el de Word. dormir. Ahí, Tiene una cierta sintaxis. voy aquí. El doctor Wilson Talley, laureado físico nuclear, asesor científico del gobierno norteamericano, nunca podrá de nuevo hablar así, porque sufrió una apoplejía. La llegada de la energía nuclear. Muy agradable. Marzo 99. 8. Apoplejía. Marzo 6. Dormir. Las 2 de la mañana me levanto. En el baño estaba aquí. Fui... Y me encontré esto muy raro. Bueno, después pueden revisar Es bien despacio, o sea, es bien sutil el espacio, el del video es bien chiquito, pero creo que sí nos da, por eso no lo agarré todo completo tampoco yo del link del video, porque creo que nos da una referencia bastante amplia de entender qué es una afasia y cómo se va a empezar a manifestar en nuestros pacientes. Yo quisiera saber quiénes de aquí atienden afasia, quiénes atienden pacientes adultos, porque casi todos somos pediátricos a veces, ¿verdad? Cuando somos terapistas del habla, pero ¿quiénes atienden adultos? Así va, además de mí, Luz María, a ti sí te miro, es que no miro a las demás, pero si me ponen una marquita así de... Si quieren poner su manita alzada o una cabal, así. Ok. No miro ni... gracias Daniela y a tu. Y de ahí no veo a nadie más. Bien. La principal diferencia, hola Delmi, ya también. José Alfredo, hola. También ya te vi. Viviana, también ya te vi. Ok, nítido. Lo que pasa es que cuando estamos con niños, nosotros tendemos a habilitar estas rutas. Nuestro trabajo es crear esas conexiones neuronales para que los niños hagan contacto visual, empiecen con todos los vocabularios, llenar y llenar como que esa cajita, ¿va? Ustedes de todos los requisitos. Pero cuando trabajamos con adultos es bien diferente. Y en mi experiencia, por ejemplo, y por eso puse este video de este paciente, mientras más, es que no sé si decirle letrado o inteligente o cuál creen que sea la palabra, pero mientras más acervo cultural, más contenido léxico tiene el paciente, se recupera más rápido. Yo tuve un paciente que le dieron un escopetazo en la cabeza, perdió el ojo derecho y perdió todo el lóbulo izquierdo, porque el chofer se agachó y a él le entró el escopetazo directo hacia su, y cabal, ¿verdad? Toda la parte izquierda. Y ese mismo año a otra paciente le dio un choque anafiláctico, ¿sí? Pero el paciente del escopetazo era un paciente que es economista, es finquero, tiene un montón de cosas a su alrededor, sus hijos estudian en el extranjero, él hablaba alemán, inglés y francés, además del español. Y la otra paciente, en cambio, era 10 años más joven, o sea, ella tenía 46 años cuando le dio choque anafiláctico. Pero era de las mujeres que pasaba viendo televisión todo el día y viendo Instagram, Facebook, yendo a cuchubales, pues
no leía, no se cultivaba. Entonces, mi otro paciente al año de la terapia ya estaba hasta manejando avión, otra vez, ¿sí? Sin un ojo. Habla lento, pero logró recuperar todas sus funciones verbales. Si él quiere ir al banco, puede hablar. Si él quiere hablar por teléfono, él puede leer, él puede escribir. Es hemipléjico de todo su lado derecho, hasta la fecha. Y él aprendió a caminar solo utilizando un lado del cuerpo. Mi otra paciente la pusieron en una silla, porque nunca recuperó nada, ¿sí? Los nuevos estudios fisiológicos, que es parte de los últimos 2 links que tienen, dice que ahora ya se puede hacer estudios funcionales en los pacientes afásicos, lo cual favorece la rehabilitación. Porque si nosotros conocemos exactamente cuáles son las áreas afectadas, entonces podemos tener una intervención mucho más eficiente. Pero generalmente en países como el mío, caminamos a ciegas, caminamos eliminando síntomas, caminamos diciendo, bueno, ¿qué necesito que haga? ¿Qué es lo que le voy a enseñar y qué es prioridad para él? Pero no sé verdaderamente hasta dónde está llegando. Yo tenía un paciente que llegó conmigo 3 años, esa es otra cosa. Si nuestro paciente nos visita en los primeros 6 meses después del evento, su probabilidad de rehabilitación es un 80% más grande que el que nos visita 2 años después. Y eso que yo soy amante de la neurofisiología y creo en la rehabilitación y creo en la flexibilidad neurológica y creo que sí se pueden hacer nuevas rutas, pero cuesta el triple en un paciente que nos visita muy después del evento. Entonces tenía un paciente que llegó conmigo después de hacer 2 años terapia del habla y me dice, es que él sí puede hablar, me decía la esposa. Oí, canta el Happy Birthday. Y él empezaba, Happy Birthday to you. Ahora decí los días de la semana. Ahora contá del 1 al 10. Que un paciente recuerde secuencias automatizadas no quiere decir que el paciente se esté comunicando. Entonces, pilas ahí, porque a veces creemos que porque tenemos un paciente que logra decirme los días de la semana, que logra nombrar un color, que nombra, ni siquiera nombra a los de su casa, pero como canta, entonces puede hablar. Aquí vuelve la importancia de lo que han hablado en talleres anteriores, de que también en estos casos discriminar entre lo que es comunicar y lo que es hablar son 2 cosas diferentes. Entonces, muchas de las estrategias que utilizamos ya en pacientes pediátricos ayudan en el paciente afásico adulto. La única recomendación de mi parte es, por favor, no pongan tanto dibujo de niños. El adulto se ofende. El adulto necesita ver fotos de objetos reales, necesita ver que se le trata con respeto, que se le trata como el adulto que es. Entonces, si mi intención es armar un rompecabezas con él, bueno, armemos uno del Real Madrid o del equipo de fútbol que le gusta, o sea, algo que vaya enfatizado hacia sus propios intereses, pero ponerles caricaturas muchas veces sí les baja mucho el estado de ánimo y se sienten irrespetuosos. El tratamiento se puede dar desde varias líneas, pero el principal objetivo es aumentar y mejorar su actividad y participación social en el entorno. Son pacientes que generalmente eran gerentes de empresa, jefes de familia, trabajadores, o sea, de todo el tiempo, ¿verdad? Tenían ya su grupo de la iglesia, su comunidad no sé, eran jefes del comité de la colonia donde vivían, o sea, tenían ya una vida hecha. Entonces, tenemos que ayudarlos a que esa participación social y en el entorno se vuelva eficiente. Su capacidad para la reproducción, para la recepción y producción oral y escrita, porque acuérdense que es paciente que necesita firmar un cheque, que es paciente que necesita manejar su agenda diaria. Entonces, no nos podemos quedar solo con que medio emita sonidos, si tenemos la posibilidad de apoyarlos también en la lectoescritura. Y hay varias estrategias que podemos seguir. Ya voy a terminar. ¿Cómo deben de ser nuestros objetivos de ese plan? Primero, compartidos. Compartidos significa que así como con el pediatra, con la maestra de preescolar,
con la psicóloga, yo comparto los objetivos del plan terapéutico de mi chiquito, yo planifico y comparto los objetivos a largo, mediano y corto plazo con toda la familia, ¿sí? Con las enfermeras y con el tratante. Controlados, como todo tiene que llevar un control, una estadística. ¿Lo logra, no lo logra con ayuda? ¿En qué fase estoy? ¿Estoy en el modelaje? ¿Estoy en la instigación física? ¿Estoy ya en solo el prompt? ¿Cómo es que la señal, verdad? O si ya lo hace de manera independiente. Accesibles al paciente. Es lo que les digo, o sea, hay pacientes de 75, 80 años que en la vida han tocado una tablet, que en la vida han tocado un celular, y darles un sistema alternativo de comunicación a ellos en una pantalla a veces no es lo más pertinente, porque el paciente no se siente cómodo, se siente como que es analfabeta tecnológico, y entonces lejos de apoyarlo, ya no quiere ir a la terapia, ya no quiere un sistema asistido a ese nivel, porque le da miedo a la pantalla, y le daba miedo hace 50 años, hace 30 años que empezaron los celulares, si no ya lo dominara, ¿verdad? Pertinentes a su vida. Al paciente hay que enseñarlo a ir al supermercado de regreso antes que explicarle todos los países de Europa. Al paciente hay que enseñarlo a escribir su nombre, a que reconozca su dirección, su teléfono, antes que darle todos los colores, porque hay cosas más importantes para su vida. Yo tengo muchos pacientes que han sido financieros, entonces recuperar las habilidades numéricas para ellos es mucho más importante que las verbales. Recordar, sumar, restar, multiplicar, es más importante, de verdad. Transparentes. A veces nos ocultamos en muchos tecnicismos, en muchas palabras que ni siquiera nosotros entendemos y ponemos ahí. Evitar la producción de los neologismos sistemáticos. ¿Y qué va a hacer ahí la familia? O sea, tiene que ser algo que todos comprendamos y que no sea tan difícil, porque yo he tenido la experiencia también que cuando yo le digo al paciente, ¿qué espero? No como la terapista anterior que le dice, haga su mayor esfuerzo. Yo soy enemiga de esa palabra, con todos. Yo sé que el paciente está haciendo un esfuerzo, solo con estar enfrente mío. Entonces, recalcárselo para mí es como de más. En desarrollo, es decir, hoy puede funcionar y mañana no. O ya tengo que migrar y tengo que saber en qué momento ya puedo exigir algo más, y basados en las relaciones. Yo creo en el afecto. Yo creo en que la relación es lo que hace que nosotros querramos comunicarnos. No es algo en donde ellos se sientan que sentir forzado, ni conmigo ni con nadie, pero todas las relaciones que él tenía antes, es importante que las conserve. Entonces tenemos que educar a todo su contexto familiar a que pueda comunicarse de manera eficiente con ellos. Existen varias formas de intervenir. Está la terapia individual, en la cual estoy uno a uno. Existe la terapia grupal y de conversación, que en mi experiencia, por lo menos en los pacientes con Parkinson, funciona muy bien, porque se sienten acompañados. Entonces nosotros tenemos en la clínica un grupo de pacientes con Parkinson que se reúnen una vez a la semana, ahora vía Zoom, para poder seguir con eso. Conforme van avanzando mis pacientes de terapia individual, los vamos integrando allá a grupos, como les decía antes, el grupo de la iglesia, ahora ya puede leer la lectura, el del domingo en la misa, o sea, ya lo vamos como metiendo de nuevo al grupo y a la conversación de ese grupo. Y por supuesto tratamientos basados en el uso de tecnología, ¿verdad? Ahora existen 1000 cosas para esto. ¿Cómo pueden hacer nuestras modalidades de intervención? Facilitar, ¿verdad? Dependiendo del grado del nivel también, nosotros vamos a elegir qué tipo de rehabilitación vamos a dar. Si va a ser una rehabilitación de facilitación, si le vamos a reenseñar, ¿sí? Si vamos a sustituir la palabra por los gestos, y eso va a ser más fácil. Y si vamos a ir adaptando o compensando lo que antes podía escribir con la mano derecha, ahora lo va a tener que escribir con la mano izquierda, porque generalmente es hemipléjico, y es cierto, es función de la ocupacional. Pero al menos en mi caso, el paciente paga o terapia del habla, o terapia ocupacional, o fisioterapia.
pero el presupuesto no es para tanto. Entonces tenemos nosotros que ir haciendo un poquito de todo, claro que sin pedir, yo siempre pido a alguien que sabe más que yo y llamo a mi amiga fisioterapista y le digo, mira, tengo un paciente con tal y tal cosa, pero no puede pagar la fisio, ¿qué me aconsejas que sea lo más factible que él pueda hacer en su casa? ¿Verdad? La intervención, otra vez, les dejo el cuadrito para que cada quien lo lea y si van teniendo alguna duda, me cuentan cómo les puedo ayudar. Pero la conversación asistida, generalmente estas son tipos de rehabilitación, pero si les pasa como a mí y en los pediátricos, es que empezamos a meter un poquito de todo lo que sabemos en toda la rehabilitación, es decir, no nos quedamos únicamente con un modelo de intervención, sino que metemos un poquito de floor time, metemos un poquito del prompt, metemos un poquito o sea, de la parte fonética, de la parte fonológica. Vamos como que uniendo diferentes técnicas con cada uno de los pacientes y estas son las que se usan por lo menos en la mayoría de los casos afásicos. Las terapias basadas en los procesos alterados, ¿verdad? O sea, su capacidad, ¿qué es lo que tiene alterado? Lo primero que tienen que saber es qué es lo que tiene alterado y por eso es que está el cuadrito anterior para saber qué tipo de afasia tenemos. ¿Qué me interesa más? Que se comunique o que hable. ¿Y cómo lo voy a hacer que se comunique? ¿Qué tiene de recurso primario? Tiene recurso primario el cuerpo, tiene alguna serie de gemidos o sonidos vocales que le permiten expresar placer, dolor, angustia, o no los tiene. Generalmente, hay pacientes con grados de afasia que ni siquiera pueden decir sí y no de manera controlada. Entonces, ¿qué le voy a enseñar a él de herramienta? Yo he tenido pacientes que les doy una tarjeta roja y una verde y con eso logran decirme sí o no, ¿ya? Es cuestión de que ustedes, o un cheque, o ahora la famosa mano del Facebook, ¿verdad? De me gusta o no me gusta, y esto lo relacionan muy bien y mucho más rápido. Los emoticones también en los teléfonos ahora facilitan el hecho de que ellos puedan producir mensajes a base de emoticones, cosa que nosotros no le vamos a permitir tanto a un niño chiquito, pero con eso se sienten más cómodos y logran estructurar frases o por lo menos expresar sus emociones más rápido. Hay terapias de entonación melódica como el MIT, que lo que dice es que al paciente hay que darle como que fuera un anuncio de televisión. Las mismas frases en el mismo tono y con la misma forma. Entonces, vamos a lavar los dientes, yo qué sé, vea, pero ellos después logran reproducir y asociar esa entonación melódica con la acción. Entonces, en la rehabilitación funciona a veces, sobre todo con el paciente con Alzheimer muy agresivo, que ya no se recuerdan de qué hacer para lavarse los dientes. Entonces, darles a ellos como la misma instrucción en el mismo tono es mucho más eficiente que con una frase visual, porque tampoco ya no reconocen los iconos visuales. El programa del dibujo comunicativo, que es PEX, ahora están todos estos Proloco2Go, que también hay para adultos, otras líneas. Hay uno que es gratis, que nosotros usamos, que se llama Let Me Talk, que es también otra herramienta de dibujo comunicativo y que funciona bien porque se puede poner las fotos reales en la aplicación. Y de acción visual, cuando el paciente no tiene nada a nivel verbal, nos funciona muy bien atender visual, por imitación. Y en esta acción visual es que el paciente reproduce a partir de lo que yo modelo. Entonces puedo irle dando muchas herramientas a partir de ese modelamiento. La interacción, volviendo a lo que les decía antes, ¿verdad? Terapias basadas en la comunicación funcional y la interacción, porque nuestro objetivo es llevar al paciente a la normalidad, ¿verdad? O sea, llevar al paciente a que pueda sentarse, planificar su lista del súper, bien, ahí estoy usando un sistema visual. ¿Qué quiere comer en la semana? Entonces estoy recuperando la parte semántica, noción temporal, hace su menú. ¿Qué ingredientes necesita?
¿qué quisiera? Y le doy 2 opciones. ¿Quiere comer frijoles o quiere comer pollo? Y él ya elige. ¿Cómo quiere comer el pollo? ¿Lo quiere así? ¿Lo quiere así? Y llevándolo así, vamos al final en el entrenamiento conversacional, que es cuando ya le toca ir al súper y por lo menos llevar su lista de fotos y asistirse con alguien que le venda a él, o que si él no lo encuentra, que le dé los precios. Y todos los sistemas alternativos de comunicación. Todo lo que puedan usar, tanto tecnológico como tiras, es bien importante. Ahora existen unos cartones, sí, grandes, que son como con el, ¿cómo se llama en España? Con los niños es el core vocabulary, pero ya también está con los adultos. Hay unos carteles significativos con todas las imágenes que ellos pueden usar. Lo que pasa es que se me está yendo el tiempo. Les dejo aquí todos los links donde ustedes pueden encontrar información. Los últimos 2 videos son espectaculares, pero espectaculares, de lo que es la neurofisiología y la neurociencia y cómo esto que les hablaba ahorita están en inglés, pero qué es lo que nos está diciendo el procesamiento del lenguaje y cómo está a partir del lenguaje funcionando la mente. Porque no podemos recordar que ese es un principio básico, que el cerebro, que al final el lenguaje es la expresión neta del pensamiento y la emoción. Entonces, si conocemos bien cómo está esa neurofisiología, podemos ayudar más a nuestros pacientes. Creo que esta es mi última diapositiva. Ya me salí del Zoom. No, aquí estoy. Sí, aquí estábamos, ¿verdad? En todo lo que son los links y la bibliografía que sirvió para esta exposición. Y por último, pues las dudas y los comentarios, que creo que es lo más enriquecedor de la charla.